Hola, me presento, soy Era Echegaray y este es el video de recuperación del TP3 de campo eléctrico del laboratorio de física 2. El objetivo principal de este trabajo fue estudiar un campo eléctrico en un medio conductor. Para eso realizamos tres pasos importantes. Primero, determinamos experimentalmente las líneas equipotenciales, que representan una misma diferencia de potencial entre dos puntos del campo. Segundo, calculamos un campo eléctrico en el punto, que es una magnitud vectorial que indica la fuerza que una carga experimentaría en ese punto. Tiene dirección, sentido y se mide en volt por metro. Y por último, trazamos la línea de campo eléctrico que muestran cómo se distribuye el campo en el espacio y tienen la característica de que son perpendiculares a las líneas equipotenciales. Los materiales que utilizamos fueron una cuba de plástico transparente, dos electrodos, una fuente de corriente continua, un voltímetro digital, una punta de prueba que usamos para medir y papel milimetrado para luego representar lo que nos dieron las mediciones. Para comenzar la práctica, armamos el circuito colocando los dos electrodos dentro de la cuba con agua sobre el papel milimetrado, chequeando que estuviera bien alineado con los ejes de la hoja. Después conectamos los electrodos a la fuente de corriente continua y usamos el voltímetro para medir el potencial eléctrico en distintos puntos del agua, usando la punta de prueba. Buscamos puntos que tuvieran sí o sí el mismo voltaje, por ejemplo, 2, 4, 6, 8 y 10 voltios. Y anotamos sus coordenadas en una tabla. Uniendo esos puntos, trazamos las líneas equipotenciales. Después elegimos un punto sobre la línea de 6 voltios en las coordenadas x9 centímetros y 16,5. Y medimos el cambio de potencial al movernos 1 centímetro en x y 1 en y. Con esos datos calculamos el vector de campo eléctrico en ese punto. Para finalizar, trazamos las líneas de campo eléctrico, que como dije antes son perpendiculares a las equipotenciales, y para eso usamos el método de cuadrados curvilíneos, que permite representar visualmente cómo varía la intensidad del campo. La tabla que usamos para hacer las mediciones con el voltímetro, y para cada línea de potencial se tomaron al menos 5 puntos con el mismo voltaje y los valores de coordenadas y el potencial, bueno, los organizamos en una tabla de menor a mayor. Del campo eléctrico, calculamos la diferencia de potencial dividida la distancia entre dos puntos. Y siempre apuntamos desde el lugar de mayor potencial al de menor potencial. En nuestro caso lo medimos en voltios por centímetro. Calculamos la componente en X, la componente en Y y luego el módulo. Finalmente, el ángulo alfa, que es el ángulo que forma el vector con el campo eléctrico, el vector del campo eléctrico con el eje X. Y esto nos dio la magnitud y dirección del campo eléctrico en ese punto. Bueno, luego de que esté bien los puntos y luego de que esté bien los ejes y los cálculos, trazamos las líneas equipotenciales y usamos el método de cuadrados curvilíneos, como dije antes, y las líneas de campo, bueno, nos dio, como dice la teoría, que van de positivo a negativo y su densidad indica la intensidad del campo. Como conclusión, en esta práctica pudimos representar correctamente las líneas equipotenciales y las líneas de campo. Calculamos el vector del campo eléctrico en un punto específico, determinando su magnitud y dirección. Y verificamos que el campo eléctrico es perpendicular a las líneas equipotenciales, tal como lo indica la teoría. Y observamos, en nuestro caso, que no pudimos medir, descartamos la opción de 12 voltios porque está muy cerca del electrodo, entonces no nos dejó medir con precisión. Y bueno, desarrollamos el campo potencial, lo escribimos y esa fue nuestra conclusión. Muchas gracias y bueno, nos vemos pronto.